Bueno, voy a comenzar con la disertación de parálisis del tercer nervio por un tema de Wi-Fi y que llegue mejor la clase, me voy a desactivar. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Siempre al principio tarda en cargar. Ahí está. La diplopia, ptosis o dilatación pupilar suelen ser motivos de consulta de la parálisis del tercer nervio, pero es importante que nosotros, como oftalmólogos, sepamos cómo manejarlo y en principio, o principalmente, poder determinar de manera inicial si esta parálisis del tercer nervio es aislada o no aislada, es decir, está acompañada de otros signos o síntomas que pueden significar que esté incluso en riesgo la vida del paciente. Estos síntomas pueden ser neurológicos, meningios, orbitarios, endocrinológicos y tenemos que tener mucho cuidado porque puede correr la vida de nuestro paciente. En esta presentación vamos a hablar de anatomía del tercer nervio, vamos a hablar de parálisis no aislada del tercer nervio, luego de parálisis aislada del tercer nervio, que es lo que más frecuentemente nos va a llegar a nosotros como oftalmólogos, y vamos a mencionar un aspecto de emergencias y conclusiones. Entonces, para iniciar, sabemos que el tercer nervio nos provee inervación motora al elevador del párpado, al recto inferior, al recto superior, recto interno, oblicuo inferior, e inervación parasimpática que va a inervar al esfínter pupilar y el músculo ciliar. Y como dijimos anteriormente, la presencia de diplopia, ptosis o dilatación pupilar dilatación pupilar menos frecuentemente suelen ser motivos de consulta de los pacientes que tienen una parálisis del tercer nervio. ¿Cómo se pueden presentar estos pacientes con una disfunción externa en donde podemos observar que existe una ptosis palpebral que puede ser completa o parcial y el ojo que se encuentra en general desplazado hacia abajo y hacia afuera por acción residual del sexto y del cuarto nervio craneales con una imposibilidad de elevar el ojo, aducir el ojo y en menor medida deprimir el ojo. Recordemos que el oblicuo superior sigue actuando y por eso el ojo puede deprimirse aunque sea parcialmente, y la abducción, que es por el sexto nervio, se encuentra conservada. Y también podemos observar en los pacientes que puede haber una disfunción interna que puede ser expresada como una midriasis bien clara, una ausencia del reflejo fotomotor o un reflejo fotomotor más débil que el del otro ojo. Y esto en general es lo que más nos asusta de una parálisis del tercer nervio, como vamos a ver más adelante. Vamos a hablar unas nociones de anatomía. El núcleo del tercer nervio se origina en un complejo de subnúcleos que se encuentran en el mesencéfalo dorsal a nivel de la sustancia gris periaqueductal que conecta al tercer y cuarto ventrículos. Y consta de un complejo de subnúcleos que son principalmente a nivel caudal o a nivel rostral el núcleo caudal central, el cual es único y proyecta a ambos elevadores del párpado superior. Ambos elevadores del párpado y este es único. Luego más rostralmente tenemos al núcleo de Edinger y Westphal, que va a proveer las fibras parasimpáticas ipsilaterales, o sea, va a inervar de manera ipsilateral a la pupila y el músculo ciliar ipsilateral, y luego tenemos más ventralmente los complejos o los subnúcleos del recto medial, oblicuo inferior y recto medial, que van a proyectar también inervación a los músculos ipsilaterales, mientras que el subnúcleo del recto superior va a proyectar de manera cruzada. Es el único que va a proyectar de manera cruzada. Al emerger las neuronas del complejo de subnúcleos, estas adquieren un trayecto ventral, atraviesan el núcleo rojo y emergen del tronco encefálico a nivel del espacio interpeduncular hacia el trayecto subaracnoideo. Y este trayecto subaracnoideo o el curso subaracnoideo es desde la fosa interpeduncular, en donde pasan entre la arteria cerebral posterior y cerebelosa superior, y toman un curso paralelo a la arteria comunicante posterior, y esta es la relación capaz más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en este nervio, porque al estar en íntima relación con la arteria comunicante posterior es acá donde puede ser afectado por las aneurismas de la arteria comunicante posterior, y el miedo que le tenemos a la parálisis del tercer nervio es por eso.
Más adelante vamos a hablar que el tercer nervio tiene a este nivel las fibras pupilares que se ubican a nivel periférico y dorsomedial en íntima relación con la arteria comunicante posterior, y es por eso que es una de las primeras cosas a ser afectadas por un aneurisma. Luego de este trayecto subaracnoideo, perfora la dura madre lateralmente a la apófisis clinoides posterior para ingresar al seno cavernoso. Acá lo vemos. En el seno cavernoso, este discurre a nivel superior, en íntima relación con la arteria carótida interna que discurre libremente por el seno cavernoso, y también en íntima relación con la hipófisis, y es acá donde puede tener una relación con los adenomas de hipófisis, y se encuentra a nivel inferior con el cuarto nervio craneal y el sexto que discurre libremente por el seno cavernoso. En la porción anterior del seno cavernoso ya se divide el tercer nervio en sus ramas superior e inferior y pasan a la órbita por la hendidura esfenoidal por dentro del anillo de zinc. Y van a inervar a sus respectivas ramas. Rama superior va a inervar al elevador del párpado y recto superior, y la rama inferior al recto inferior, oblicuo inferior, recto medial, y las fibras parasimpáticas van a hacer sinapsis, van a acompañar levemente las ramas del oblicuo inferior, y luego van a hacer sinapsis en el ganglio cinar a 10 milímetros del ingreso de la órbita, y luego van a inervar las fibras pupilares y el músculo ciliar. Entonces, vamos a hablar de las parálisis no aisladas del tercer nervio. Estas pueden ser acompañadas, y eso es lo que tenemos que siempre interrogar o tener en cuenta o observar esto en nuestros pacientes. Difícilmente nos lleguen a nosotros como primera instancia los oftalmólogos o una guardia oftalmológica, pero no está mal que lo tengamos en cuenta, que son síntomas neurológicos como alteración del sensorio, ataxia, temblor, hemiparesia o hemiplegia, compromiso de otros pares craneales, signos o síntomas meningios como rigidez de nuca, dolor de cabeza. Estos pacientes refieren a los síntomas meningios, el dolor de cabeza es el dolor más fuerte de mi vida, y muchas veces está acompañado de náuseas y vómitos, fiebre. También puede ser acompañado por signos o síntomas orbitarios como proptosis, congestión orbitaria, hipoestesia o dolor en la primera o segunda rama del trigémino, diplopia y neuropatía óptica con disminución de la agudeza visual. Entonces, en las parálisis no aisladas del tercer nervio vamos a considerar, según la localización de donde puede estar afectado, las distintas características que pueden tener para que nos puedan orientar. A nivel de la lesión nuclear, se puede dar una parálisis del tercer nervio ipsilateral acompañada a una tosis bilateral o una tosis ausente. Recordemos que el subnúcleo que inerva al elevador del párpado es un núcleo central y único que va a proveer información para ambos elevadores palpebrales, por lo que la tosis puede estar bilateralmente o puede estar ausente. O también puede haber una parálisis del recto superior bilateral o contralateral, porque este es el único subnúcleo que provee información cruzada. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta. La lesión fascicular va a ser raro que nosotros la veamos de forma aislada, sino que en general forma parte de síndromes mucho más complejos neurológicos, como estos que vemos acá, Nagel, Claude, Benedict y Weber, que están no solo acompañados por una parálisis del tercer nervio ipsilateral, sino de ataxia, temblor, de pérdida de sensibilidad o parálisis espástica. Y estas lesiones igualmente son raras, son poco frecuentes para nosotros, pero bueno, pueden tener su causa vascular, ya sea hemorrágica o isquémica, muchas veces por isquemia del vértice de la arteria basilar, del ápice de la arteria basilar, causas tumorales, metastásicas, inflamatorias o desmielinizantes. La parálisis no aislada del tercer nervio a nivel del espacio subaracnoideo, la más temida para nosotros, y lo primero que vamos a tener que descartar es por esta íntima relación que hablamos anteriormente, es la aneurisma de la arteria comunicante posterior y su complicación más temida, que es la hemorragia, la ruptura y la hemorragia subaracnoidea. También puede ser afectada a este nivel por tumores de la base del cráneo, a este nivel, por causas inflamatorias como meningitis, neurosarcoidosis, carcinomatosis meningia.
También puede ser afectada por enclavamiento, esto es porque a nivel del aumento, se produce un aumento de la presión supratentorial que desplaza el tronco encefálico hacia abajo y se produce un estiramiento del tercer nervio, y es por eso que en el enclavamiento también se puede producir un tercer nervio con pupila de manera precoz, y también en los traumatismos craneoencefálicos pueden sufrir alteraciones a este nivel. A nivel intracavernoso, esto es más frecuente que nos toque a nosotros ver de primera vez, no solo se encuentra afectado el tercer nervio, sino que también va a estar afectado el cuarto y el sexto nervios que discurren a este nivel, como así también una hipoestesia de la primera o segunda rama del trigémino, y a veces en vez de la dilatación pupilar provocada por el tercer nervio, podemos observar una miosis pupilar por un corner de la tercera neurona que puede provocarse a este nivel. Y esto puede ser afectado por aneurismas de la arteria carótida interna intracavernosa, por tumores, como dijimos anteriormente, acá también tiene una íntima relación con la hipófisis y los adenomas hipófisis, y en especial la emergencia que constituye una apoplejía hipofisaria, que es en general un aumento brusco de la glándula, ya sea por hemorragia o isquemia, en general en pacientes que desconocen que tienen un adenoma hipófisis, y esto es una emergencia médica que no solo puede discurrir o puede transcurrir con una parálisis del tercer nervio de manera bilateral, sino alteraciones del campo visual, deterioro del sensorio y disminución de visión. También puede ser afectada a este nivel por causas vasculares como fístulas carótido-cavernosas, trombosis del seno cavernoso, por infecciones, inflamaciones, etc. Y a nivel de la órbita pueden ser causadas las alteraciones por traumatismos, ya sea iatrogénicos o traumatismos propiamente dichos, causas infecciosas como virales, mucormicosis, inflamatorias como mucoceles y neoplasias. Y podemos mencionar que a este nivel pueden estar separadas el compromiso de la rama superior y la rama inferior. Acá, por ejemplo, podemos ver este compromiso de la rama inferior en donde este chico le cuesta deprimir el ojo y le cuesta aducir el ojo, pero sí lo puede elevar de manera completa. Entonces, para hablar de conducta ante una parálisis del tercer nervio, primero tenemos que ver si es aislada o no aislada. Si la parálisis no es aislada, tenemos que orientarnos. Si tiene síntomas neurológicos o síntomas meningios, obviamente vamos a pedir una interconsulta o una evaluación urgente por neurología, y ellos se van a encargar de realizar una neuroimagen, la punción lumbar o angiografía digital según corresponda el caso. Mientras que si el paciente presenta signos orbitarios, podemos dirigir la imagen hacia ese nivel, una tomografía o una resonancia orbitaria. Y lo más frecuente de ver, sin embargo, para nosotros en la práctica oftalmológica diaria, es una parálisis aislada del tercer nervio, que es decir, no presenta ninguno de los otros síntomas que hablamos previamente, y estas nos pueden aparecer de manera parcial, o sea, que una paresia sea parcial, es decir, que estén afectados todos los músculos inervados por el tercer nervio, pero no estén paralizados en un 100%, o puede estar uno o dos, pero no todos los músculos inervados por el tercer nervio afectados, mientras que la completa siempre va a estar afectados todos los nervios, todos los músculos inervados por el tercer nervio, y van a estar paralizados de manera completa. ¿Por qué es importante? Porque primero nosotros tenemos que hacer esta distinción. Si la parálisis del tercer nervio es parcial o completa, recién ahí vamos a poder hablar si hay compromiso pupilar o no. Y eso es la regla de la pupila. La regla de la pupila, nosotros podemos hablar de un tercer nervio con pupila o sin pupila solamente si la parálisis es completa. ¿Por qué? Porque muchas veces, si nosotros tenemos una parálisis parcial, esta puede ir evolucionando en el tiempo, en los primeros 10 días, hacia una parálisis completa, y como puede no haber un compromiso pupilar de manera inicial, a la larga puede manifestarse ese compromiso pupilar. Entonces, solamente hablamos que hay una parálisis del tercer nervio sin pupila solamente si están afectados todos los músculos inervados por el tercer nervio y están paralizados completamente. Si no, no podemos hablar de que respeta pupila.
Entonces, eso es lo que estábamos hablando de la parálisis, de la regla de la pupila. Solamente podemos hablar de la pupila si la parálisis es completa. Si hay una parálisis parcial, el compromiso pupilar también puede ser parcial y no podemos hablar de que respeta la pupila. Y esa es la primera noción que es muy importante en nosotros para poder manejar a estos pacientes de manera correcta. Entonces, las causas, la más temida, la aneurisma intracraneal, la que sabemos que casi siempre da una parálisis del tercer nervio con pupila, es la más temida, no es la más frecuente por suerte. Sí, la microvascular es la causa más frecuente en mayores de 50 años. También las causas inflamatorias, las causas tumorales, como hablamos del tumor del adenoma de hipófisis, una apoplejía hipofisaria, y las causas traumáticas también son muy frecuentes, y más todavía en menores de 50 años. Vamos a hablar un poquito de las aneurismas. Las aneurismas constituyen una urgencia o una emergencia. Es muy importante que nosotros podamos descubrir o diagnosticar un aneurisma antes de que se produzca la ruptura. O sea, cuando un aneurisma produce un tercer nervio, es muy importante que nosotros lo podamos descubrir o diagnosticar ese aneurisma antes de que se rompa. ¿Por qué? Porque una vez que se produce la ruptura, existe un 50% de mortalidad, y el 50% que no se muere, la verdad que queda con secuelas muy importantes de por vida. Entonces es muy importante que nosotros la podamos sospechar y diagnosticar precozmente. Las aneurismas responsables de una parálisis del tercer nervio son en primera instancia el aneurisma de la arteria comunicante posterior, en su unión con la arteria carótida interna y la comunicante posterior principalmente, aneurismas de la arteria basilar, en general del ápice de la arteria basilar, y las aneurismas de la porción intracavernosa de la arteria carótida interna. Estas últimas dos no son tan frecuentes. La más frecuente es la arteria comunicante posterior, la que provoca un tercer nervio, ¿no? Entonces, se estima que la incidencia del tercer nervio provocado por un aneurisma es alrededor del 11% de las parálisis del tercer nervio, y si bien se puede dar en todos los rangos etarios, es más frecuente de ver o de sospechar entre los 20 y los 50 años, donde la etiología microvascular es rara. Y es rara, pero no inexistente, antes de los 20 años de edad, o sea que hay que estar alertas que también chicos menores de 20 años pueden tener aneurismas, y también personas mayores de 50 con factores de riesgo de microvascular también pueden presentar aneurismas, pero lo más frecuente de ver es de 20 a 50 años. Cuadro clínico, en la mayoría parálisis del tercer nervio con compromiso pupilar, pero un 95%. ¿Esto qué quiere decir? Que un 5% de las parálisis por aneurisma no van a tener compromiso pupilar y van a ser por un aneurisma también. Una parálisis parcial del tercer nervio también se puede ver un aneurisma, y un 30 o un 40% de las parálisis parciales son debidas a un aneurisma, es decir, que muchas veces estas se presentan como una parálisis parcial, pero se van desarrollando en los siguientes 10 días a una parálisis del tercer nervio con pupila. También la mayoría de los pacientes van a presentar dolor orbitario, pero también puede haber ausencia de dolor orbitario y eso no excluye un aneurisma. Y el tamaño del aneurisma que causa una parálisis del tercer nervio es en general más de 5 milímetros, de promedio de 7. Y esto es importante porque son detectadas por la mayoría de los métodos diagnósticos no invasivos, como tomografía y angiotomografía, resonancia y angioresonancia, y no nos olvidemos de la angiografía digital, que sigue siendo el gold standard para la detección de las aneurismas. Vamos a hablar brevemente. Antes todas las aneurismas se diagnosticaban mediante una angiografía digital. Ahora, por suerte, tenemos métodos mucho menos invasivos. La resonancia y la angioresonancia muchas veces se reserva para una segunda instancia, en donde o no se puede administrar el contraste iodado de la angiotomografía, o el paciente no puede ser sometido a radiación ionizante, o para descartar causas no aneurismáticas de una parálisis del tercer nervio, y como toman tiempo en obtener las imágenes, en general lo primero que se revisa es una tomografía y angiotomografía, que es la que más rápidamente detecta una aneurisma. El gold standard, como dijimos, sigue siendo la angiografía digital, pero es por cateterismo con una morbilidad importante. Tienen mayor riesgo de realizarla o de sufrir una complicación los pacientes añosos, los pacientes con insuficiencia renal, con enfermedad carotidia o antecedentes neurológicos previos. Entonces se reserva para cuando las imágenes
no invasivas iniciales son negativas cuando hay sospecha de hemorragia subaracnoidea en la tomografía computada, y para tratamiento. La etiología microvascular, la gran mayoría constituye la gran mayoría de las paresias del tercer nervio, son factores de riesgo microvascular como la diabetes, colesterol. Es de mencionar que 1 de cada 4 pacientes va a presentar un compromiso pupilar, pero que esta anisocoria va a ser menor a 2 milímetros y puede ser dolorosa, o sea que la presencia de dolor no es solamente del aneurisma, sino que puede ser también dolorosa la paresia microvascular, pero esta resuelve espontáneamente hacia las 12 semanas tan solo con el control de los factores de riesgo cardiovascular. Vamos a hablar de la regeneración aberrante. Luego del daño axonal parcial, los axones vuelven a crecer tratando de inervar a los mismos músculos que inervaban previamente, pero muchas veces no lo logran y van a inervar a otros músculos, produciéndose fenómenos sinkinéticos que se producen de 8 a 12 semanas luego del daño. Y en la parálisis del tercer nervio, estos fenómenos sinkinéticos son retracción palpebral, o miosis o retracción del globo ocular, por ejemplo, al elevar, aducir o deprimir el ojo afectado. Podemos ver en esta paciente, por ejemplo, que tiene una ptosis palpebral del ojo izquierdo y cuando esta paciente intenta aducir el ojo se produce una elevación del párpado. Y es importante recalcar que la regeneración aberrante ocurre en causas de trauma o compresión, es decir, cuando hay daño axonal parcial y no en la etiología microvascular, en donde solo hay desmielinización a nivel del segmento intracavernoso o subaracnoideo, pero no hay daño axonal. Entonces, cuando uno está sospechando una parálisis de etiología microvascular y existen evidencias de regeneración aberrante, tenemos que ir a buscar una lesión tumoral o tenemos que replantearnos el diagnóstico. Y también existe una regeneración aberrante primaria, que es la que existe o la que comienza sin el antecedente de una parálisis del tercer nervio, en donde también tenemos que ir a sospechar de una lesión lentamente expansiva a nivel celular, como por ejemplo un meningioma, y estudiarlo como tal. Entonces, ¿cómo nos manejamos con una parálisis del tercer nervio de tipo aislada? Primero tenemos en cuenta la edad del paciente. Si el paciente es menor de 50 años, es una urgencia o prácticamente una emergencia. Estos pacientes los tenemos que agarrar e internar. Agarrar quiero decir, si estamos en un consultorio, no los tenemos que dejar ir o decirle, de acá se va una guardia y hay que estudiarlo. Si estamos en un centro de alta complejidad, acompañarlo a la guardia para descartar en primera instancia la aneurisma, porque la etiología microvascular en esta edad es muy rara. Entonces, a estos pacientes los tenemos que internar y en primera instancia realizar una angiotomografía para descartar la aneurisma. La tomografía también nos va a ayudar a ver si hay rastros de una hemorragia subaracnoidea. Si no hay evidencias a este nivel, se procede a hacer una resonancia, angioresonancia, para descartar las causas tumorales o inflamatorias, las causas no aneurismáticas de un tercer nervio. Y si esta es negativa, podemos llegar a realizar una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo, ver si hay presencia de líquidos antocrómicos, si hay evidencia de una carcinomatosis meningia, y a veces llegar hasta una angiografía digital. Pero estos pacientes los tenemos que estudiar y tenemos que encontrar la causa de su parálisis del tercer nervio. Mientras que en los pacientes mayores de 50 años, en donde es más frecuente la etiología microvascular, vamos a hacer un control clínico en el momento, en la guardia, vamos a solicitar una eritrosedimentación y una proteína C reactiva, porque tenemos que recordar también que es frecuente la arteritis de células gigantes en este rango etario, y sabemos que muchas veces también pueden manifestar con una parálisis de nervio craneal. Pero si estos pacientes mayores de 50 años tienen un compromiso pupilar, los tenemos que tratar de la misma manera o estudiar de la misma manera que los pacientes menores de 50 años. Si hay compromiso pupilar, por más pequeño que sea, también hay que internarlo y descartar un aneurisma en primera instancia. Igual que lo hicimos con el menor del paciente de 50 años. En el caso de una parálisis parcial del tercer nervio, tenemos que realizar una neuroimagen, ya sea angiotomografía con tomografía, angioresonancia o resonancia, para descartar. Si este es negativo, podemos realizar un control diario los primeros 7 días para ver si aparece un compromiso pupilar,
Y según el factor de riesgo, el cuadro que presenta el paciente, podemos llegar a también solicitar una punción lumbar y una angiografía digital. Recordemos que la parálisis parcial, un 30 al 40% de las causas de ellas son aneurismáticas, que dentro de los primeros 7-10 días pueden llegar a avanzar hacia una parálisis completa del tercer nervio con compromiso pupilar. Es por eso que una parálisis parcial es debido al aneurisma hasta que se demuestre lo contrario, y eso es lo que tenemos que también descartar de manera inicial y luego controlar muy de cerca. Solamente en el caso de un paciente mayor de 50 años que presenta una parálisis completa del tercer nervio sin compromiso pupilar, con la presencia de factores de riesgo cardiovascular, es el único caso en donde uno podría no realizar una neuroimagen de manera inicial y podría controlar los factores de riesgo cardiovascular y realizar un control diario durante los primeros 7 días. Pero en la práctica, la verdad que el riesgo de no diagnosticar un tumor, un ACV, alguna lesión que pueda ser tratada de manera precoz, la verdad que todos los pacientes van a ser estudiados con neuroimágenes, pero es el único caso en donde uno podría capaz dilatar un poco la realización de neuroimágenes. Bueno, con respecto al aspecto de emergencias, es importante que nosotros podamos reconocer las parálisis del tercer nervio no aisladas. Tenemos que descartar en primera instancia el aneurisma intracraneal en los pacientes menores de 50 años, en los pacientes con compromiso pupilar y en las parálisis parciales del tercer nervio. Tenemos que tener un bajo umbral para sospechar apoplejía hipofisaria en pacientes que tienen un compromiso, un déficit campimétrico, dolor de cabeza, alteración del sensorio. Es por eso que es importante en todos estos pacientes realizar una evaluación neurooftalmológica completa con agudeza visual, campos visuales, aunque sea por confrontación, fondo de ojo. Siempre en los pacientes mayores de 50 años tenemos que sospechar la presencia de arteritis de células gigantes y descartar mediante laboratorio, y si es necesario, mediante Doppler de exocráneo y biopsia de arteria temporal, y siempre tener presente a la gran simuladora que es la miastenia gravis. Recordemos que la miastenia gravis no va a presentar un compromiso pupilar, o sea que si tenemos un compromiso pupilar, por más que sea una parálisis de etiología microvascular, es muy raro que sea debido a la miastenia gravis. Entonces, bueno, siempre que tengamos un compromiso pupilar, descartar la aneurisma y no pensar en miastenia gravis, porque sabemos que la miastenia no compromete las pupilas. Entonces, en conclusión, el manejo apropiado de un paciente con una parálisis del tercer nervio puede salvar vidas. La parálisis del tercer nervio en menores de 50 años y con pupila en mayores de 50 años, y vamos a agregar acá la parálisis parcial del tercer nervio, debe ser considerada una emergencia y secundaria un aneurisma hasta que se demuestre lo contrario mediante neuroimágenes. Bueno, muchas gracias.